Muy buenas noches, jóvenes. Nuevamente estoy con ustedes. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 4 sobre sociedades, grupos y asociaciones. Los contenidos a desarrollar son la sociedad, definición, concepto, características de las sociedades, funciones esenciales de la sociedad, estructura, clasificación de las sociedades según la escritura, según un grupo dominante, sociedades comunitarias, sociedades asociativas. ¿Pero qué es la sociedad? La sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o en un tiempo determinado. Ejemplo, la sociedad del siglo XX, la sociedad paraguaya, la sociedad panameña, la sociedad europea. Es el conjunto de seres humanos relacionados entre sí por varios rasgos culturales comunes que establecen la cohesión de sus miembros a través de ciertas perspectivas y metas en común. El término proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. Conjunto de individuos que comparten una cultura común y que se relacionan interactuando entre sí para formar un grupo o una comunidad en acción. Se denomina sociedad al conjunto de personas que tienen características comunes, como su historia, costumbres, lengua, mitos, religión, creencias, artes, ciencias, economía y valores culturales pertinentes, o una población que tiene una convivencia territorial y estilo de vida común entre sus miembros. Tiene ciertas características. Una de ellas es de que las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica. Es decir, pueden considerarse como una población total. Demografía, población. La sociedad existe dentro de una zona geográfica común, de un espacio físico común, en un territorio común. La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por la función social. La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante, porque estuvimos diciendo que viven en un mismo lugar, la zona geográfica, la población en sí, tienen muchas cosas en común. La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes. Y finalmente, la sociedad debe poderse también reconocer como una unidad social separada. También tiene funciones la sociedad. La sociedad existe para las personas y las personas también desempeñan en ella ciertas actividades con vistas al bien común. De este recíproco flujo surge la satisfacción de las necesidades sociales, las funciones que la sociedad está llamada a realizar para el bien de las personas. Algunas son genéricas y otras específicas. Las funciones generales, que reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posible las mutuas relaciones humanas. Tiempo, ¿en qué tiempo? Espacio físico.
Proporciona también medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellas, de modo que puedan entenderse. Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamientos que los miembros de la sociedad comparten y practican. Proporciona un sistema de estratificación de estatus y clases, de modo que cada individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible en la estructura social. Las funciones específicas tienen una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros. ¿Por qué? Porque las sociedades nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y se renueva siempre los miembros de las asociaciones, de las sociedades. Cuida de la socialización, del desarrollo e instrucción de sus miembros. En sus variados grupos económicos, la sociedad produce y distribuye bienes y servicios. La administración política y los diversos grupos cívicos satisfacen las necesidades de orden y seguridad de los miembros de esa sociedad. La sociedad, en las diversas formas de religiones organizadas, atienden socialmente las necesidades religiosas y espirituales de las personas. En las asociaciones existen grupos sociales y disposiciones sistemáticas que están destinadas al descanso y diversiones. También la sociedad tiene su estructura y funciones. La estructura de la sociedad se refiere a la organización de sus partes o unidades. La sociedad está compuesta de grandes grupos. En su análisis completo, discierne el estatus de la persona dentro de los diferentes subgrupos. La posesión de estos subgrupos en relación con los grupos mayores y la coordinación de otros grupos importantes dentro de esa sociedad. La función de la sociedad es el aspecto dinámico de la misma. Comprende sus procesos, sus actividades. La sociedad está en constante movimiento. Sus funciones, como dijimos, pueden ser generales o específicas. Clasificación de las sociedades. También las sociedades se clasifican. Y hay varias maneras de clasificar. Y cada una de ellas puede ser aceptable según el punto de vista desde de cómo se examine la sociedad. Las sociedades se distinguen entre sí más por sus diferentes culturas que por sus diferentes estructuras o funciones. Un ejemplo sencillo de las diferentes culturas se distinguen a dos tipos de sociedades. Es el de la sociedad con escritura y la sociedad sin escritura. La sociedad sin escritura es la sociedad antigua, primitiva, que se comunican mediante lenguaje oral. No tienen documentos escritos y les resulta difícil desarrollar un sistema formal de sociedad. Por esta razón, la sociedad con escritura goza de una enorme ventaja en el uso de símbolos para conservar sus ideas e historias. Clasificación también según grupos dominantes. Una clasificación más útil y significativa de la sociedad es la que está basada en el predominio de un grupo o institución importante sobre los demás.
Históricamente esta tipología se ha centrado en 4 categorías principales. La sociedad dominada por la economía, la sociedad dominada por la familia, la sociedad dominada por la religión y la sociedad dominada por la política. Sociedades comunitarias y asociativas, otra clasificación diferente. Y también de gran importancia sociológica, es la que distingue el tipo simple comunitario y el tipo complejo asociativo. Las sociedades comunitarias o sociedades simples está determinada por los grupos primarios. ¿Y quiénes componen los grupos primarios? Los grupos primarios están compuestos específicamente por la familia. Es donde hay una relación de afectividad, donde está caracterizado por pocos integrantes que se encuentran constantemente. Grupos primarios. Se da escasa especialización y división del trabajo en las sociedades comunitarias. Los lazos de parentesco son frecuentes en este tipo de sociedad. Tiene relativamente poca estratificación social. Padre, madre, hijos mayores, hijos menores, siendo mínimo en la sociedad simple el grado de movilidad social. Por eso se llama sociedad cerrada. Existe una sociedad social relativamente marcada entre los miembros de la sociedad simple, sobre todo en relación con otras sociedades. Tiende a aferrarse a valores tradicionales y a formas de comportamiento heredados del pasado. Todos los valores tradicionales, las formas de comportamiento, se va heredando de padre a hijos. En este tipo de sociedad, las personas suelen regirse por la costumbre, no formales. Es relativamente pequeña en número. Sociedades comunitarias, entonces, son generalmente sociedades formadas por los grupos primarios. Luego tenemos las sociedades asociativas. Están dominadas por las asociaciones o grupos secundarios. Tiende a la mecanización y a la industrialización. Estamos hablando de grupos secundarios que la conforman a esta sociedad asociativa. ¿Quiénes son los de grupos secundarios? Son personas conocidas, son amigos, son instituciones serias, basadas ya en escritura. Y en las sociedades asociativas existen entonces variedad de funciones de trabajo. Las personas tienen movilidad vertical y horizontal. Vertical porque esa movilidad puede ser una movilidad de ascenso, como puede ser una movilidad de descenso vertical. Y la movilidad horizontal, entonces, puede ser una movilidad en una misma línea horizontal. Las personas pueden moverse entonces dentro de esa sociedad en forma vertical o en forma horizontal. Existen también grandes variaciones de posición social, porque a lo mejor el auxiliar puede subir como gerente, puede ascender de estatus, ascender de cargo, como también puede descender.
Los vínculos de familias no son estables, porque las sociedades asociativas están formadas por grupos secundarios, ya no son grupos familiares, no son grupos primarios. La solidaridad es menos automática y efectiva que en la sociedad simple. En la sociedad simple siempre hay afectividad, afecto, porque son familias, mientras que en las sociedades asociativas ya no existe ese parentesco, ya no existe esa afectividad. Entonces ya no existe solidaridad. Y si existe es menos. Es menos. Cierta elasticidad de variaciones va acompañada de una mayor rigidez en el sistema de mantenimiento del orden público. Y es relativamente mayor en número de participantes, porque en las sociedades comunitarias vimos que estaba compuesto por sociedades primarias, grupos primarios, y aquí estamos ya estudiando de que las sociedades asociativas entonces están compuestos por grupos secundarios y por lo tanto es mayor el número de personas participantes de estas sociedades. Y así estamos terminando nuestra clase. Muchas gracias y estudien, jóvenes. Estudien mucho. Dios mediante, tan pronto a lo mejor estamos frente a frente y podemos estar debatiendo estas lecciones que nos vamos compartiendo juntos. Estudien mucho. Buenas noches y muchas gracias.